¿Se ve, Tatiana? Sí, se ve perfectamente. Cuando quiera. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por este tiempo, porque está cerrando la jornada, ¿no es cierto? Así que vienen de todo un día de actividades. Bueno, como dijo Tatiana, mi nombre es Mariana Aragón. Yo soy profesora de matemática de base y también soy licenciada en educación y en gestión, y quiero compartir con ustedes nuestras prácticas inclusivas en la escuela, y para eso, si algunos de ustedes quiere o puede participar oralmente, o si quieren escribir en el chat, podrían contar, no sé, de qué nivel educativo son, el nombre, y de qué país son, si alguien lo quiere decir. Hay alguien que está hablando, ¿no? O si lo quieren escribir en el chat, es lo mismo. La idea es tener un panorama. Hola, hola Marianita. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. Hola, qué gusto. Saludos, Jefferson Quispe de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. Sí, Un gusto, recién buenas tardes. estuvimos en la mesa redonda, ¿no es cierto? Creo que sí. Sí. Un saludo a todos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, un saludo cordial desde la ciudad de Riobamba, Ecuador, desde la Universidad Nacional de Chimborazo, Lenín Garcés. Un saludo a los organizadores y también a nuestros compañeros que están presentes allá en Curazao. Muchas gracias. Muchas gracias, Lenín. ¿Alguien más se anima? Buenas tardes. Un afectuoso saludo. Estamos saludando desde la ciudad de Riobamba, desde la Universidad Nacional de Chimborazo. Estamos encantados de poder compartir, en este caso también, pues, escuchar las diferentes ponencias, los diferentes puntos de vista, estas realidades que nos atañen a todos, ¿no? Como latinoamericanos, y también desde una visión global, las necesidades más importantes que en este caso el sector educativo tiene que atender. En este sentido, pues estamos contentos de poder participar con cada uno de ustedes y felicitarles de antemano, pues, por los valiosos conocimientos que se están entregando y debatiendo en función de, de este constante cambio que estamos teniendo. Un fraternal saludo para todas y para todos ustedes. Éxitos. Muchas gracias, Paulo. ¿Alguien más se anima? Muy buenas tardes. Al igual que mis compañeros, un fraterno saludo desde la Universidad Nacional de Chimborazo, aquí en Riobamba, Ecuador. Es una pena no haber podido asistir de manera presencial, pero sí tenemos un grupo de docentes, compañeros nuestros, que sí están en Curazao de manera presencial. Y pues les agradecemos mucho por este congreso que nos va a ayudar a nosotros tener una visión nueva sobre la educación, después de haber pasado por esta época de pandemia en la cual la virtualidad nos golpeó a todos. Y el tema sobre todo de hoy está muy interesante porque es sobre la educación inclusiva, y eso es algo que también nos está hoy en día, pues, abriendo nuevos retos en la educación. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Bueno, no sé si hay alguien más que quiere decir, si no también lo pueden escribir en el chat. Yo primero les quería mostrar, perdón, los momentos de este encuentro, un poco presentarnos, hablar de qué hablamos cuando hablamos de inclusión en el aula, un primer momento introductorio, un segundo momento de acciones, de lo que podemos hacer en el aula del secundario, que es lo previo al universitario, que yo creo que también hoy en día los alumnos que llegan a la universidad, en este año principalmente, bueno, ustedes deben estar viendo las consecuencias de la pandemia, porque hemos dicho que los contenidos, que lo emocional ha sido afectado y los contenidos por supuesto que también, y después vamos a hacer un cierre. Tenemos que ir midiendo los tiempos, por eso lo estructuré así. Pero la idea es que compartamos
todo lo que ustedes quieran decir, pensamientos, por supuesto que lo pueden hacer. Esto ya lo hicimos, nos presentamos, y yo propongo esto de que hablamos cuando hablamos, como una cuestión del lenguaje así un poco viciada, pero a propósito, de inclusión en el aula, y me parece que nos pasa, por lo menos en la escuela secundaria, que esto atiende a la diversidad, ¿no? Lo que estábamos hablando en la mesa redonda, pero ¿a qué diversidad? ¿Qué es lo que encontramos en el aula? Creo que lo más trabajado, por lo menos en la Argentina, que es lo que más conozco, son las cuestiones relacionadas con las necesidades especiales. Es decir, hay bastantes pautas, hay mucha reglamentación, hay escuelas destinadas especialmente para ellos, se pueden hacer trabajos entre escuelas graduales, que serían las escuelas que no son las especiales, y las escuelas especiales. También tenemos alumnos que están en situación de dificultad de aprendizaje, y también podríamos hablar que en estas diversidades están los talentos. Esto es una manera de ver algunas cuestiones que hay en las aulas. Yo me voy a referir a lo que tengo en el centro, las dificultades de aprendizaje. A eso tal vez que no es tan visible, que ocurre cuando un alumno no avanza, cuando se distrae. Nosotros muchas veces decimos que un alumno tiene problemas de aprendizaje cuando lo vemos en su pupitre o lo vemos trabajando en grupo, que no avanza con alguna cuestión de desesperación. Es frecuente decir entre el profesorado, este alumno está con dificultades de aprendizaje. Yo hace algunos años escuché a una psicopedagoga argentina que decía que esto de decir con, usar la preposición con, era fijar al alumno en esa situación, anclarlo como algo que posee, y ella proponía hablar de que el alumno está en situación de dificultad, porque la preposición en habla de algo transitorio, algo que es temporal, y a mí esa idea me empezó a despertar algunas cosas. En el aula trabajando desde la matemática, y que después lo pudimos llevar en el colegio, este programa de acompañamiento de prácticas inclusivas, que es exclusivamente para alumnos con dificultades en aprendizaje, como decimos habitualmente, pero que nos gusta decir, están en situación de dificultad de aprendizaje. Cuando nosotros decimos que los alumnos están con algunos obstáculos en el camino, vieron que es habitual que uno diga, ¿cómo se distrae el alumno? ¿Qué pasa que no me escucha? ¿Qué puedo hacer para que esté atento? Es como que hacemos foco y centro en el alumno, con un paradigma un poco más, digamos, reduccionista o simplista. Y hay que abrir un poco el juego. Hoy hablaban de reinventarnos, y bueno, la idea es abrir el juego y trabajar desde un paradigma, desde la complejidad, que por lo menos tiene dos dimensiones, obviamente, que es el alumno y el docente. Y es un poco hacer una reflexión de nuestra propia práctica, ¿no? De nuestra praxis. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podríamos cambiar para que el alumno salga de esa situación de dificultad en el aprendizaje y avance? Hay un autor argentino, que es Norberto Bollino, que dice que las dificultades en el aprendizaje o los problemas no existen. Tiene un libro que es muy provocador. Y en realidad lo que él dice es que hablar del problema de aprendizaje en el del alumno es mirar solo al alumno como foco y tomar las causas, tomar lo que uno ve, las consecuencias de las dificultades del aprendizaje como si fueran causas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un alumno que se distrae mucho, que no puede tomar apunte, que no se queda quieto, esas son las conductas observables. Entonces, eso no es la causa, digamos, por la cual el niño o el joven o la niña o la joven no aprenden. Hay algo detrás, se manifiesta mediante eso, y tendríamos que ver qué podemos hacer,
cuáles son las causas reales, que él habla de multicausalidad, para ver cómo podemos ayudar a ese alumno. Entonces, un paradigma desde la complejidad lo que hace es pensar en las dificultades específicas del aprendizaje, cuando un alumno pide ayuda, como lo dice ahí, en qué pasa con la propuesta didáctica y qué pasa con las lógicas pedagógicas que proponemos los docentes. Entonces, sería poder ver esto desde las distintas dimensiones. Cuando hablamos de dificultades específicas del aprendizaje, hablamos de dislexia, de discalculia, de trastornos de desatención y de hiperactividad, y de cuestiones emocionales. Hoy en día está en rojo puesto a cuestiones emocionales, porque hoy en día, y lo hablamos hace un momento, la emocionalidad, la pandemia afectó mucho las emociones. Entonces, a veces nos gusta encontrar con un psicodiagnóstico, un diagnóstico preciso, y muchas veces tiene que ver con cuestiones emocionales que a veces son más difíciles de encontrar. Nosotros en la escuela trabajamos en red. Trabajamos con el profesorado, con un equipo de orientación escolar donde hay psicólogos y psicopedagogos, con la familia y con un profesional externo que lo contrata la familia. Y estos 4 pilares lo que hacen es poder armar este rompecabezas que está ahí para poder ayudar a nuestro alumno, para darle la misma igualdad de condiciones para que reine la equidad, si queremos llamarlo así, para que haya algo equitativo, para que pueda acceder al aprendizaje según lo que necesita este alumno o estos alumnos. Y ya estuvimos hablando en la mesa redonda de la normalidad, la homogeneidad y de la escuela de la modernidad, y es lógico que pensemos en que la diversidad y la heterogeneidad son hegemónicas en el siglo XXI, y son las características de las escuelas posmodernas. Lo que pasa es que los edificios, por lo menos en Argentina, siguen siendo el modelo de las escuelas de hace siglos, o sea, son pocas las escuelas que se modernizan, son escuelas generalmente privadas o algunas más nuevas, pero el concepto hasta edilicio de las escuelas acompaña las pedagogías de la modernidad, ¿no? De la homogeneidad, todos sentados iguales, todos vestidos con el uniforme o todos con un delantal. Y como decían en la mesa redonda hace un rato, lo normal es lo diferente. Entonces, en estas pedagogías del siglo XXI hay lo que llamamos, según distintos autores, yo después al final de todo les cito bibliografía para los que quieran investigar un poco en eso, hay mucha cuestión virtual, también hay videos de estos autores. Hablamos de las pedagogías flexibles, de esta cuestión que no es rígida en el aula, de las pedagogías de las diferencias, otra vez viene la diversidad, de la inclusión a raíz de eso, de la equidad, de ese valor de la equidad, de que entonces las aulas son heterogéneas, y que al momento de evaluar los docentes tomemos la evaluación como una oportunidad. Y vinculado con esto, la propuesta didáctica tiene que ser coherente con lo que estamos hablando. Entonces, si bien nosotros no recortamos el currículum, y eso es lo importante, sí atendemos la diferenciación del alcance del contenido. Podemos hacer ejercitación o propuestas con distintos niveles de dificultad o de elaboración, con lo cual cada alumno puede elegir qué hacer, tener opciones, propuestas optativas, todas que nos interesen, que conformen recorridos que deseamos que el alumno transite para que logre sus conocimientos. Con el alumno como protagonista, con un aprendizaje significativo. Hoy en día hablaban también en la mesa redonda de esta cuestión de desinterés, ¿no? Los alumnos desinteresados, no encontramos motivación. Bueno, la verdad que tenemos un desafío muy grande en estos momentos los docentes, y hemos pasado por 2 años muy duros de pasar de la presencialidad a la virtualidad y lograr llevar todas estas aulas que, como alguien decía hoy, uno no podía percibir
el alumno que cuando transitamos el aula vemos su cara y sabemos si está perdido, si no está perdido, si entendió, si no comprendió, si se siente bien, si se siente mal. Todo eso en una pantalla no se puede percibir. Hablamos también de una evaluación en el proceso. Es tan importante la evaluación como... La evaluación tiene que ser para el aprendizaje, ¿no? Cuando nosotros decimos voy a evaluar sobre X contenido, ustedes ven que ahí dice evaluación sobre y sobre está tachado, y un para los aprendizajes. Me gusta jugar mucho con las preposiciones, creo que se dan cuenta con de eso, porque creo que eso muestra realmente las convicciones que tenemos, ¿no? Vamos a hablar un poquitito después de evaluación. La evaluación tiene que ser un camino para el aprendizaje. Y en esta inclusión que habilita el aula, porque atiende a la diversidad y porque queremos que el valor de la equidad esté presente, indudablemente el profesorado se ve afectado y tiene que haber una modificación. Yo no fui formada desde el profesorado y de mis carreras originales en la diversidad. Al contrario, yo fui formada en la normalidad y que le enseñábamos a todos lo mismo. Y el que no se subía a ese ritmo quedaba fuera. Bueno, eso ya no es. Entonces, los docentes o el profesorado lo tiene que asimilar, nos tenemos que adaptar y tenemos que hacer ajustes. En esos ajustes aparecen lo que ustedes conocen, que son las adecuaciones o las configuraciones de apoyo para el acceso al aprendizaje, ¿no? Para que el alumno destrabe, levante esa barrera que obstaculiza el aprendizaje y pueda avanzar. Y parafraseando al reciclado, ¿no? Y las R's del reciclaje, nosotros armamos en el colegio este esquema del recortar trabajos como 3 normas básicas para ajustar, reducir las tareas a los alumnos y replantear los plazos de entrega. Cuando decimos recortar los trabajos, estamos diciendo, bueno, si tiene, por decir algo, 5 ítems, que el alumno elija 3 o que elija 4. Si doy a lo largo de un periodo establecido, no sé, 4 tareas, que pueda hacer una tarea menos. Puedo modificar los plazos de entrega para estos alumnos. Otra cosa que trabajamos es, por ejemplo, chicos con dislexia, cuando en las materias de literatura o de historia hay que leer mucho contenido, poder ofrecer videos, poder ofrecer audiolibros, tal vez poder ver una obra de teatro en vez de leerla, verla, y entonces después hacer una lectura de pasajes centrales o más importantes, anticipar los textos. Con respecto a la lectura, yo quiero compartir en una capacitación que se hacía desde el gobierno en Argentina, hablaban de 3 tipos de lectura. La lectura visual, que es la que todos conocemos, la lectura táctil, que es la del sistema Braille, y la lectura auditiva, que tiene que ver con estas cuestiones de los audiolibros y del material para alumnos con dificultades en la lectura, ¿no? Que tienen la dificultad ahí en la lectura. Entonces tratar de que eso no quede anclado allí, sino que, bueno, anticipar los textos. Yo trabajo en un colegio que se enseña en 2 idiomas, se enseña inglés y alemán, además del español, y sobre todo cuando tienen evaluaciones de inglés o de alemán, en las de español también, un día antes o en ese mismo día, un rato antes, el alumno puede leer un texto que si lo tiene que analizar en una evaluación, lo lee. No sabe las consignas, no sabe qué se le va a preguntar, pero sí puede leerlo. Entonces, cuando está en esa situación de examen, no es la primera vez que se enfrenta con el texto, ya hubo una lectura previa, entonces le facilita la lectura. También, por supuesto, hablar de los dispositivos electrónicos, de facilitar la calculadora, fórmulas, preguntar. Nosotros los docentes siempre decimos comprendiste, has comprendido, fui clara. A veces que hay que ser
más puntual en la pregunta. ¿Qué entendiste, ¿no?, de esto? ¿Qué entendiste? ¿Qué comprendiste de la consigna? Y cuando el alumno la expresa, realmente poder corroborar si la comprendió o no. Bueno, acá hay algunos tips que después ustedes van a tener esta presentación, así que los pueden volver a leer. Son tips que surgen de las propuestas de psicopedagogos cuando hacen un psicodiagnóstico. También tenemos alguna reglamentación en la Argentina que las propone, que son reglamentaciones bastante nuevas, que tienen 4 o 5 años. Y a mí me gusta mucho hablar de evaluación como un proceso, como un continuo, como una película, y no como una foto, ¿no?, como un momento estático. Además de la evaluación como proceso, bueno, ¿cómo está pasando esto? A ver qué pasa. Ahí pasó. Una evaluación que permita lo que decimos una retroalimentación formativa. Es decir, yo cuando evalúo a un alumno o le hago un feedback de su producción, cualquiera sea, puedo entonces encontrar siempre algo positivo, destacar los logros, puedo revisar errores y puedo reorientar. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Estamos bien? Y bueno, hay algunos dispositivos que me gusta mucho usar, sobre todo el dispositivo SER. Yo habilité uno para ustedes, para que puedan completar. Ahora les voy a poner el link en el chat. Esto del protocolo SER, que lo publica una especialista argentina que se llama Rebeca Nijovic, habla de qué podemos seguir haciendo, qué queremos empezar a hacer y qué tenemos que revisar. Eso puede ser de un trabajo, de una evaluación. Si uno es responsable de un departamento, es para compartir con los colegas. Si uno es directivo de un colegio, es para compartir con sus profesores. ¿Qué querés continuar haciendo? ¿Qué te parece que podrías empezar a hacer? ¿Qué querés revisar? Realmente este dispositivo, este protocolo es muy bueno, porque sirve para un montón de instancias. Después están los tickets, ¿no? Los tickets de salida, cómo resultó la experiencia. Eso tiene que ver con las emociones. Y es interesante conocer cómo los alumnos transitaron esa experiencia de aprendizaje. Entonces, decimos, las escuelas del siglo XXI, tanto que se habla de innovación, es poner un ordenador, es tener los celulares para conectarse, que es definitivamente innovar. Para mí, tomando ideas de distintos autores, innovar es muchísimas cosas, ¿no? Y yo elijo algunas. Primeramente es educar en la diversidad, en la inclusión, en la equidad, en el aprendizaje significativo y en el alumno como protagonista. Entonces, en definitiva, las escuelas innovadoras son las escuelas inclusivas, que atienden a toda la propuesta, ¿no? A todas las propuestas de los docentes y a todas las necesidades de nuestros alumnos y de nuestros docentes también. Hay que escuchar a los docentes también. Entonces, una escuela inclusiva está conformada por una cultura inclusiva que lleva adelante políticas inclusivas y que obviamente se ven, se visualizan y se concretan con las prácticas inclusivas, ¿no? Crear culturas inclusivas con valores inclusivos, donde cada persona es valorada, llevar adelante, esto rige los principios de las políticas inclusivas, y en estas políticas inclusivas realmente asegurar la inclusión. Hay que hacer mucho seguimiento, mucho trabajo, no de seguimiento, de control, ojo, es de trabajo en equipo con los docentes, y realmente tener una atención genuina a la diversidad
y poder llevar adelante, orquestar este cambio y esta atención a las políticas inclusivas mediante acciones que permitan superar estas barreras de aprendizaje para estos alumnos que están en situación de dificultad de aprendizaje. En definitiva, cultura, políticas, prácticas inclusivas, diversidad, que es una riqueza, es una oportunidad, las pedagogías flexibles, las aulas heterogéneas, la equidad, la superación de barreras, el acompañamiento pedagógico, los ajustes, las configuraciones de apoyo, hacen que podamos tener un aprendizaje significativo y hacen al bienestar del estudiante, ¿no? Y del estudiante pleno. Hoy hablamos también en esta mesa de redonda del bienestar del estudiante y del profesorado. Estos años hubo que acompañar mucho también al profesorado. Todos, digamos, atravesamos la pandemia. Lo que pasa es que el adulto tiene otras herramientas emocionales que aún el joven o la joven no tienen. Y a mí me gusta mucho esta frase de Deleuze, que dice que el verdadero maestro no es el que dice hazlo como yo, sino el que hazlo conmigo. Y me gusta quedarme con esto, que es simple, pero que me gusta mucho. Yo ahora voy a compartir en el chat un protocolo SER que tiene que ver es un Google Forms que está relacionado con el encuentro, y también voy a compartir un Padlet para que hagan algún feedback, pero antes de eso, bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Ahí les dejo la bibliografía, todo esto les va a quedar publicado. Y bueno, con esto voy a cerrar, y esta frase que es de un maestro español, que habrán tal vez visto algunos videos que hay, y tiene un libro muy interesante, él es de matemática, y desde ese lugar lo conozco. Esta frase de él tiene muchas cosas en su bibliografía, pero esta me gusta mucho, ¿no? Porque yo creo que cuántos alumnos deben pensar. Solo recuerdo una escuela en la que te decían lo que habían pensado los demás, sin importarle a nadie lo que pensabas tú, ¿no? O lo que pensaba yo. A veces cuando uno no es escuchado. Bueno, yo les agradezco muchísimo a todos la atención. Voy a dejar de compartir.